Los adolescentes y jóvenes son especialmente vulnerables al uso indebido de drogas. El consumo en este grupo de personas es 2 veces superior al del resto de la población mundial. Al margen de los efectos negativos a nivel sociológico y sanitario que las drogas legales tienen sobre la sociedad, este flagelo genera otros fenómenos negativos. Entre ellos, el aumento de la delincuencia y el contrabando. Cuestiones estas que han terminado con muchas familias y comunidades en múltiples lugares del mundo. Sobre la adicción a las drogas, sus causas y consecuencias sociales, físicas y mentales en los más jóvenes, dialogamos hoy en Mitos de la Salud, con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba. Buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón y que hoy va a abordar un tema sensible, importante para toda nuestra sociedad, especialmente para la familia holguinera que ahora mismo pueda o no estar en sintonía. A veces uno piensa que hay situaciones que no existen o que nunca nos va a tocar, pero por eso vamos a hablar hoy del papel que puede desempeñar la familia para proteger precisamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes del consumo de cualquier sustancia que pueda dañar su integridad física y mental. Para desentrañar los mitos relacionados con la droga y responder las no pocas interrogantes que tengo preparado en este programa, contamos nuevamente con la presencia de la doctora Edeltes Cuenca, especialista de 2º grado en psiquiatría infanto-juvenil y miembro de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Vivian. Qué placer. Y gracias por la oportunidad. Doctora, yo creo que se impone comenzar preguntando qué se entiende por adicción a las drogas. Bueno, realmente es importante hablar de qué cosa es una droga muy rapidito. Una droga es toda sustancia natural o sintética que produce alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Pero dentro de las drogas están las llamadas legales, como el alcohol, el tabaco, y las legales, entre ellas la marihuana, la cocaína, y que además es capaz de producir, en este caso, tolerancia y esclavitud a la sustancia como tal. Ahora, pero drogas, por ejemplo, estimulantes, sedantes, drogas, ¿todo esto es lo mismo? No, no es lo mismo. Las drogas tienen una clasificación en dependencia del tipo de acción sobre el sistema nervioso central. Ya. Como bien decías, hay drogas estimulantes como la cocaína, hay drogas distorsionantes como la marihuana y hay drogas depresoras. Hay drogas depresoras, entre ellas la que más se conoce, el alcohol, que al inicio estimula un poquito, pero eminentemente es depresora. ¿Y entonces la adicción es una enfermedad? ¿Se entiende como una enfermedad? La adicción tiene muchos nombres: adicción, drogodependencia, drogoadicción. Y si buscas en la literatura, múltiples, la vas a encontrar con múltiples nombres, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que, bueno, que se produce, no podemos decir que porque una persona consuma una vez es un adicto y es un enfermo, puede ser un consumo experimental, pero puede llevarte ya paulatinamente a la enfermedad que es la drogoadicción y que es una enfermedad crónica. Cuando decimos crónica, tal vez en el programa pudiéramos esclarecer. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación. ¿Le parece bien? Estamos en vivo, tenemos el teléfono 2442-1968 y tiene la oportunidad de llamarnos y preguntar lo que usted desee relacionado con el consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes. Por supuesto que vamos a desentrañar uno de los tantos mitos. Mire que existen mitos relacionados con el consumo de alcohol, del cigarro y de estas drogas ilegales, como ya usted nos acaba de explicar, pero hay uno particular que llama nuestra atención. Consumo droga porque me siento feliz, porque me aleja precisamente de la tristeza y es la manera que tengo para sentirme bien. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Ya está con nosotros Joana Aguilera desde Exteriores para establecer este contacto con el público. Buenas tardes para ti, Vivian, y para el especialista que se encuentra contigo en el estudio. En esta tarde compartimos con algunos televidentes sobre el consumo de las drogas en los adolescentes y jóvenes y el papel que debe jugar la familia en la prevención del consumo de cualquier tipo de droga en los adolescentes y jóvenes. ¿Crees que un joven o un adolescente puede convertirse en adicto por solamente consumir una vez cualquier tipo de droga? Eso depende más de
la idea que tenga el joven de la adicción, porque por consumir una vez no generalmente debe convertirse en un adicto. Eso, si le gustó, puede que sí, si no, no. Para mí lo principal que hay para este tipo de adicciones es darla a conocer a las personas. Si no, o sea, cuando se cohíben a las personas del conocimiento de estas drogas, los incita a que la busquen, ¿ves? Debe darse a conocer cada droga para que sepan los daños que ellas causan. Gracias, Joana, gracias. Quisimos pasar inmediatamente a nuestro estudio porque es muy interesante lo que está aportando este joven, doctora. Realmente, por probar una primera vez, una única vez, cualquiera de estas drogas, ya el joven queda, como dicen ellos mismos, enganchado para toda la vida. Mira, nosotros en la parte médica, y pienso que la población debe conocer, como bien decía el joven, debe tener conocimiento. Hay drogas, como por ejemplo el éxtasis, drogas sintéticas, que con una sola vez puede quedar enganchado, como bien dice la población y como en el argot médico a veces se utiliza, puede quedar enganchado para siempre. ¿Por una sola vez que la probaron? Por una sola vez, porque son muy dañinas a la salud, al estado del cuerpo como tal, y por tanto el estado ese que producen de excitación, de euforia, hace que el adolescente o la persona que lo consuma, que puede ser de cualquier edad, vuelva a consumirlo, y evidentemente necesita cada vez mayor cantidad y mayor frecuencia en el consumo. Pero bueno, desde el punto de vista práctico te decíamos que nosotros tenemos distintas formas clínicas, desde un consumo experimental que puede un adolescente y no volver a consumir, muchas veces en grupo, hasta una intoxicación aguda que puede llevar a la muerte y puede ser una forma clínica, y bueno, ya la adicción o la enfermedad, porque no es lo mismo una experimentación una vez que una persona que ya sea adicta. Y además de la adicción, podemos encontrar también en los adictos, en los enfermos, el síndrome de abstinencia, que cuando le falta la droga, tiene actuaciones muy negativas para conseguir esa sustancia. Doctora, ¿cuál es la edad media de inicio del consumo de drogas? La edad media, podemos decir que no es nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Sí, la edad media a nivel mundial está entre los 13 y 15 años para el inicio de consumo. En nuestro medio, el consumo más frecuente, la mayoría de las veces, se comienza con el alcohol, que como vemos ya adultos alcohólicos, pero pueden seguir otras drogas, y al alcohol, en la experiencia que tenemos en nuestro país y en la literatura que revisamos internacionalmente, la mayoría de las veces después del alcohol le sigue la marihuana, y muchas veces empiezan con el alcohol junto, el cigarro muchas veces es el primero. Sí, primero es el cigarro, después el alcohol, y después puede suceder la marihuana u otras drogas más fuertes posteriormente. Vamos a hacer una pequeñita pausa en Mitos de la Salud. No te voy a contar cómo me inicié ni qué fue lo primero que consumí. Lo único que te puedo decir es que mi vida se volvió un desastre. Y me convertí en un guiñapo de ser humano. Por eso, nunca más vuelvas a consumir drogas. Doctora Edeltes, ¿qué propicia el primer contacto con las drogas en nuestros adolescentes? O sea, ¿cómo llegan ellos a la droga? La mayoría de las veces el adolescente llega a la droga por el grupo de compañía que lo lleva a una fiesta donde se consume, y a veces para experimentar, para ver qué se siente, para probar, como dicen ellos, pueden comenzar haciendo uso de esa sustancia. Que si continúa con el mismo grupo, yendo a los mismos lugares, a las mismas situaciones de fiesta, puede llevarlo a convertirse en adicto, pero no es lo único. También puede ser a veces adolescentes que tienen algunos trastornos psiquiátricos previos, como depresión, como trastornos de la personalidad o conductas disociales o antisociales, o trastornos neuróticos como tales, o dificultad para relacionarse, para la comunicación, como la timidez,
que no sabe cómo dirigirse a una muchacha o una muchacha no sabe cómo comportarse con el grupo. Eso nosotros le llamamos una forma asertiva, para poder ser más asertivo y lograr éxito en las relaciones interpersonales. Puede ser por enfermedad, pero puede ser sociocultural, como yo te decía, con el grupo, o que esté cerca de una familia que consuma, o de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. También. Y que eso lo vemos en los adultos. Entre algunas de las formas como llega, o de los medios como llega al adolescente a consumir la primera vez. Y según su experiencia médica, clínica, ¿cómo afronta la familia una situación como esa? ¿Qué es lo primero que siente toda esa familia? ¿Cómo es que llega, por ejemplo, a una de sus consultas? Bueno, realmente la mayoría de las veces, porque no hay nada absoluto, pero pudiéramos decir que un 90% o más, cuando la familia llega a nosotros, ya ellos tienen la duda o piensan que está consumiendo su hijo, su hija, su familiar, por algunas evidencias. Ellos llegan muchas veces para confirmar si es verdad, buscando ayuda en otros casos, pero desde el punto de vista social a veces se siente inhibido, preocupado, con angustia, con miedo, con vergüenza, teme enfrentar una situación que es real y a tiempo tiene solución, y el adolescente necesita ayuda de su familia, no recriminación constante, sino ayuda, y buscar esa ayuda en un lugar adecuado. Pero ¿qué hacer? Por ejemplo, si ahora mismo que estamos ya recibiendo llamadas, una madre se percata, sospecha, como usted dice, que su hija, su hijo está consumiendo drogas. Usted dice no recriminar, no pelear. ¿Cómo actuar ante una situación como esta, doctora? Bueno, lo importante es tener conocimiento. Si no sé leer, buscar información de una persona con conocimientos adecuados, de un psicólogo, de un médico. En primer lugar, conocer las características. En segundo lugar, también pedir ayuda. Y podemos decir que también en un primer y segundo lugar, conversar, comunicarse con ese adolescente, pero sin recriminarlo, sin llegarle a producir una gran angustia, que entonces se rompe la comunicación y entonces ya el adolescente no participa. Hay padres que les registran a los hijos, que comienza entonces toda una batalla en el hogar. Eso no es recomendable. Lo importante es la comunicación positiva. Temo que estés consumiendo droga, vamos a ver qué está pasando, porque veo una conducta extraña, vamos a conversar, yo te voy a ayudar, estoy dispuesta o dispuesto a poder entenderte, voy a poner en tu posición, dime en qué te puedo ayudar, confía en mí, yo no soy una persona que voy a tomar una conducta represiva hacia ti. Yo te amo muchísimo. Exactamente. ¿Qué argot utilizan los jóvenes según también su experiencia, no? Que yo pienso que eso también ayuda a los padres a percatarnos qué está pasando con nuestro grupo de amigos de nuestros hijos. ¿Qué argot, por ejemplo, utilizan entre ellos? Porque a mí me llaman la atención a veces cuando uno se prepara para este programa, que se acerca a alguno de ellos, algunos que están incluso asumiendo terapias, te dicen voy de compras, voy a comer caramelos o voy a peinarme, voy a buscar una raya. ¿Qué argot utilizan los adolescentes que son drogodependientes, doctora? Mira, los adolescentes depende un poco del grupo, de pertenencia, porque bueno, cualquier adolescente de cualquier nivel cultural puede consumir, ya te decía, la edad de comienzo, puede ser de secundaria básica, puede ser de pre, pero también puede ser que no estudien, que no trabajen. Tú hablabas de algún vocabulario, algunos términos que ellos utilizan, y por ejemplo muchas veces los términos están relacionados, ellos usan mucho a veces para disimular, voy a fumar, y fumar quiere decir muchas cosas, puede ser desde un cigarro, marihuana, y en el cigarro pueden ir muchas cosas. Si van a comprar, voy a pillar, voy a comprar, como decías tú, voy a comprar caramelos, voy a comprar caramelos, pero muchas veces utilizan el nombre de las sustancias populares, como por ejemplo bazuca, a mezclas que hacen entre distintas drogas, como muchas veces también utilizan otros términos. Voy a darme pases. Voy a darme un palo, voy a darme también, ejemplo, voy a fumar hojas.
Y estos términos son muy importantes porque el padre, cuando en el lenguaje popular, tiene que ver todo lo que, las palabras nuevas que incorporen en el vocabulario de los adolescentes, pero solo palabras nuevas no, sino cambios. Las palabras nuevas casi siempre se acompañan de conductas modificadas, de cambios de conducta. Ahora bien, ¿qué hacer para alejar, digamos, a nuestros hijos de esas influencias? Esas influencias, por ejemplo, que usted nos ha descrito en el programa. ¿Cómo no desesperarnos? ¿Cómo lograr atraerlos hacia acá? Como bien dice, cuando los padres llegan, muchas veces lo conocen, pero temen enfrentarlo. Y lo primero que tiene que hacer es el padre, enfrentar la realidad. Enfrentar la realidad que si mi hijo consume, yo tengo que atraerlo hacia mí y ver que, en primer lugar, quiero decir también que la mayoría de las veces que el adolescente consume, las primeras veces, no es para sentirse mal, lo hace para sentirse bien porque alguien le ha dicho que se siente bien, que se siente como en las nubes, que se siente como en el aire. Esas son frases también que dice, porque un poco cambia el estado psíquico, como bien un poco relacionado con el mito que después veremos, y entonces la mayoría de las veces va porque se siente bien. Y entonces hay que ver por qué tiene que sentirse mejor en la droga que encuentra que en el estado de salud normal, que con actividades propias de la edad. Hay que ver qué le falta a ese adolescente, y como único se sabe lo que le falta es comunicación, conversando con afecto. Y bueno, no siempre es que le falta, porque a veces lo que busca es placer, cosas nuevas, que es una característica del adolescente, experimentar, buscar placer con cosas nuevas. Bueno, vamos a otra pausa en nuestra conversación. El tema es sumamente importante e interesante. Como usted decía, ganar en conocimiento y en cultura del tema. Vamos a la sección Lo que su médico le explicaría. Si tuviera tiempo, ¿le parece bien? ¿Por qué cuando bebo alcohol necesito ir más al baño? Lo que sucede es que el alcohol detiene la producción de vasopresina, lo que causa que entremos en un estado de diuresis en el que los riñones no procesan los líquidos, ni reabsorben las moléculas del agua al organismo. Debido a esta situación, prácticamente todo el líquido que tomamos es desechado tal cual lo hacemos. Por esa misma razón, la concentración de agua en la orina va aumentando y cada vez que vamos al baño es más transparente. Ahora, en cuanto a la creencia de aguantarse de no ir al baño porque luego se necesita ir más, gran parte de los médicos opinan que es un mito. No hace ninguna diferencia esperar un par de horas para ir al baño por primera vez en la noche o ir al baño desde el momento en que empiezas a tomar. Realmente lo que ocurre es que desde el momento en que nos damos el primer trago se inicia todo este proceso y acabaremos yendo al baño más o menos cada 20 minutos. Estamos recibiendo varias llamadas al 2442-1968. El televidente, uno de los que nos acaba de llamar, nos pregunta, doctora, ¿por qué un adicto cambia tanto? Precisamente esos cambios tan frecuentes y a veces bruscos que se producen en el adicto, en primer lugar son por el efecto de la sustancia, sobre el sistema nervioso central, pero también por la necesidad de buscar la sustancia. Y precisamente, si tiene necesidad de encontrar la sustancia, de consumirla, tiene que buscar dinero para encontrarla. Un dinero que muchas veces no es de él. Ajá. Y muchas veces tiene que, entonces, se producen hurtos, robos en la casa, agresiones, violencia, también mentira. Vende su ropa, a veces puede llegar a la casa sin los zapatos, sin una prenda, y es que la vende para obtener el producto, pero también puede tornarse agresivo, impulsivo, alteraciones fisiológicas, a veces ojos enrojecidos, o sea que pierde el interés y la motivación por los estudios. Es decir, que viene siendo la adicción y la droga la que toma las decisiones en su lugar. Por eso cambian tanto. Al tener ese estado no tiene control, es un esclavo, como usted nos decía. O sea, al convertirse en un esclavo tiene que responder a quién es la esclavista, la droga. Y entonces es la víctima, es
el adolescente o la persona que empieza a consumir. Otra llamada muy interesante, ¿por qué no puede una persona que casi siempre es un ser querido dejar de consumir drogas por su propia voluntad? Esa pregunta es muy interesante, porque precisamente la persona no se considera enfermo. Cuando la persona empieza a consumir, primero experimental, hasta llegar a un consumo patológico, a un consumo abusivo, como decimos nosotros, a una dependencia, es igual que en el alcohol. Es muy difícil un alcohólico o un adicto a cualquier sustancia, hasta el cigarro, el tabaco, reconocer que está enfermo y que necesita ayuda. Y entonces la adicción tiene fase. Primero, el adolescente siempre dice, yo no soy un enfermo porque yo no soy como los que yo he visto adultos en la calle. Yo consumo para sentirse mejor en una fiesta y no necesito ayuda porque no soy enfermo. Cuando yo quiero, paro. Pero realmente, como es un enfermo, se va a ir dando cuenta que no puede parar. Y hay que ayudarlo a que se reconozca como un enfermo que necesita ayuda. Porque primero, él tiene que hacerlo consciente, tiene que sentir afectivamente que está enfermo para recibir la ayuda. Y entonces posteriormente, en la fase sucesiva, cuando ya él se reconoce como enfermo, es que entonces acepta que necesita tratamiento que él solo o ella sola no puede. Es increíble como algunas familias describen que tienen parientes, personas queridas, familiares queridos que van desde el alcohol hasta el consumo de otras drogas que incluso ellos dicen, no, yo nunca más voy a consumir, esta es la última vez, nunca más, esto no va a volver a pasar, pero recaen otra vez en lo mismo, doctora. Es como que la voluntad también se les enferma, ¿no? Es que realmente es un estilo de vida. El consumo, la adicción, es un estilo de vida que escogen algunas personas. Cualquier persona puede escoger ese estilo de vida. Cualquier persona que comienza a consumir. Así mismo. No lo va a adquirir el que no consuma nunca. Pero el que empiece por una vez puede lograr ser un enfermo. Porque realmente no puede parar, como bien decías ahorita, y como es un estilo de vida, se convierte en un hábito, en una necesidad para vivir y sentirse bien, porque ya el enfermo no se siente bien si no consume, porque ya dijimos que es un esclavo, y tiene que utilizar cualquier medio para lograrlo. Quiere decir que ya él no se controla, y muchas veces el profesor Ricardo González dice que la persona cuando empieza a consumir hace de payaso, porque se alegra la fiesta, se ríen con las cosas que hace, pero termina como un cerdito porque un poco pierde los valores, se desinhibe totalmente, no sabe lo que hace. Ni se acuerda luego, ¿verdad? Ya está lista nuevamente Joana para establecer el contacto desde exteriores, doctora, así que permítanme otra pequeña pausa en nuestra conversación. Adelante, Joana. Reitero las buenas tardes y hoy conversamos con los televidentes sobre el consumo de las drogas en los adolescentes y jóvenes. En este segundo bloque estaremos conversando sobre el papel que debe jugar la familia en la prevención de cualquier consumo de drogas en los jóvenes y los adolescentes. La familia es muy importante, pero aún más importante que la familia creo que es el medio en el que se desarrolla y toda la influencia que tiene de los grupos, la escuela. La familia es fundamental, no solamente en eso, en todo la familia es fundamental. Hay que estar al tanto del joven, con quién se reúne, a dónde va, a dónde asiste, cuáles son sus preferencias y tratar de guiarlo hacia lo mejor que tiene nuestra juventud hoy en día. La familia debe orientar, porque como bien en la televisión hay muchos programas referentes a la droga y lo que trae por consecuencia ella, que pierden lo que es la humanidad. Llegan con la droga a perder su amor por ellos mismos, llegan a robarle a la propia familia. Las amistades uno tiene que prever cuáles son las que tienen, con quién se reúnen, hacia dónde van. La hora de llegar a su casa, si son unos adolescentes, hay que ponerle límites, porque el adolescente, si usted lo deja así, él prueba fuerza. Y entonces hay que limitarlo. No, usted llega aquí a las 10 de la noche si tiene 12 años, o hay que controlarlos. Doy gracias a todos los que participaron en nuestro programa y a usted lo invito a que continúe con Mitos de la Salud. Buenas tardes. A ese mundo de oscuridad, encierro, de agonía, no vuelvo nunca más. No vuelvo nunca más a consumir drogas.
Doctora Deltes, otra de las llamadas que hemos recibido, ¿cómo puedo conseguir que una persona que es consciente del daño que se causa y causa a los demás entre en rehabilitación si él no quiere ir? Realmente es una tarea difícil, pero ahí debe influir la familia con la comunicación, la escuela, si está estudiando el adolescente o la persona, si está trabajando el centro de trabajo, la comunidad, los vecinos, los amigos y específicamente los médicos. Si la familia no puede acompañar al adolescente o el adolescente no se quiere dejar acompañar, porque casi siempre el adolescente no va, sino que lo llevan, debe valerse de consultar con un psicólogo, con un médico, con un psiquiatra, para ver cómo poder comenzar la atención desde la comunidad, desde el área de salud, hasta ser consciente a esa persona que no quiere ir de la necesidad y de los daños que le puede provocar convertirse en un enfermo. Por eso hablábamos ahora, Joana preguntaba sobre el papel de la familia. Aquí la familia tiene un rol muy importante en la rehabilitación precisamente de estas personas. Y no solo en la rehabilitación, sino también en evitar, en prevenir que caigan en el consumo de las drogas. Esto es muy importante, la familia, porque precisamente hablabas de rehabilitación. Rehabilitación es ya cuando está enfermo. Primero hay que hacer, la prevención es lo más importante. La promoción y la prevención, conocer y evitar que se convierta en un enfermo. Pero además, en la rehabilitación tiene que la persona aceptarlo y además es una fase del tratamiento. Cuando la persona acepta, se convence de que debe aceptar el tratamiento y la ayuda, ya hay un gran % ganado. Claro. Y además la familia debe acompañarlo con afecto, con cariño, nunca con rechazo. Y siempre trabajar con valores. Y estos valores, como bien se decía, en la prevención la familia tiene que ser ejemplo. Si la familia no es ejemplo, porque tenemos tiempo para hablar de los factores de riesgo, pero si las familias son consumidores de alcohol, de tabaco, si las familias son familias que no predican con la verdad o con valores humanos de los que corresponden con nuestra sociedad, es muy difícil lograr, si no reponemos esos valores, que la persona deje de consumir. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero yo quiero brevemente estas dos preguntas. ¿Qué problema? Bueno, primero, si la marihuana tiene sobredosis, nos ha llamado un televidente. ¿Tiene sobredosis la marihuana? Todas las sustancias, las drogas, todas las sustancias tienen sobredosis. Todas las sustancias tienen sobredosis. El mito que habíamos propuesto para hoy, uno de los tantos, es que los jóvenes pues se drogan, algunos no, porque piensan que son felices, que se van a sentir alegres, y usted en su explicación nos ha demostrado que es todo lo contrario. Se convierten en verdaderos esclavos, y yo pienso que nunca deben sencillamente vender su vida, su bienestar, su familia, su energía, su inteligencia, su fuerza, por algo tan simple como son, simple digo yo, entre comillas, como son estas sustancias. Gracias, doctora Deltes, por permitirnos el intercambio del tema de las drogas, algo que debemos de reforzar en nuestros medios de comunicación, y por supuesto las puertas abiertas para hablar en Mitos de la Salud de temas relacionados con la psiquiatría infanto-juvenil. Quiero despedirme con este mensaje que hemos escogido y que de alguna manera resume Mitos de la Salud en la emisión de hoy. Buenas tardes. Oh.